¿Avisaste? Le voy a mandar a Sebastián. Ah, no, pará, estoy en anestesia para técnica. Ah, sos una. ¡Qué boluda! Encima vos pusiste bien encima. Sí. Pero encima, pero claro. Claro, qué pelotuda, perdón. Perdón, a mí me entiendo. ¿Y no se lo pueden poner? Sí. Melfe, el micrófono. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver anestesia regional enfocada a miembros inferiores. Mi nombre es Martina Capurro, soy médica residente del Hospital Austral. Así que hoy vamos a continuar hablando de anestesia regional. Tengo entendido que la semana pasada hablaron de anestesia para miembros superiores, así que hoy vamos a hablar de anestesia regional enfocada a miembro inferior. Bueno, un enfoque primero de un poco de la anatomía. Nosotros con anestesia regional podemos, dependiendo de la concentración y volumen que nosotros usemos de anestésicos locales, ahora después vamos a repasar un poco los elementos que necesitamos para realizar una anestesia regional, nosotros vamos a poder hacer bloqueos de nervios periféricos y dependiendo de la concentración y volumen de anestésicos locales que utilicemos, vamos a poder hacer bloqueos con función analgésica, ¿sí? O función directamente anestésica, ¿sí? Eso va a depender de tanto de la concentración como el volumen que nosotros inyectemos de anestésico local. Técnicas de anestesias regionales como alternativas de una anestesia general, nosotros podemos realizar una anestesia raquídea, por ejemplo, en la cual mediante una punción en la espalda, a nivel del neuroeje, vamos a poder hacer una anestesia segmentaria en la cual se van a dormir los miembros inferiores. O, como otra alternativa, bloqueos regionales. Como vieron la semana pasada, los bloqueos regionales nosotros los hacemos mediante la inyección de anestésicos locales, guiados tanto por neuroestimulación como por ultrasonido, por ecografía, mediante el cual nosotros podemos visualizar tanto troncos nerviosos como directamente nervios periféricos, dependiendo a qué nivel los realicemos. Vamos a poder visualizar estas estructuras nerviosas y mediante la utilización de las agujas de bloqueo, realizar la inyección del anestésico local con el fin de rodear estas estructuras nerviosas y por lo tanto, dependiendo de la concentración que utilicemos, hacer un bloqueo tanto anestésico como analgésico. Esto que nos va a poder permitir realizar procedimientos no necesariamente con anestesia general, sino, por ejemplo, hacer simplemente una anestesia regional sumado a una sedación, o en pacientes que requieran una anestesia general o una anestesia raquídea, por ejemplo, sumarle una estrategia de bloqueo periférico, tanto a nivel de miembro superior como de miembro inferior, para brindarle analgesia en el posoperatorio, ¿sí? Entonces eso lo que vamos a variar es la concentración y el volumen de anestésico local que vamos a utilizar. Entonces, como repaso anatómico, la inervación de los miembros inferiores está dada por el plexo lumbar y el plexo sacro. Un plexo
es el entrecruzamiento de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Nosotros acá tenemos en esta imagen la columna y vemos que de los agujeros de conjunción de las vértebras salen los nervios raquídeos. Estas que vemos acá son las ramas anteriores y el entrecruzamiento de estas ramas anteriores se van a formar los plexos nerviosos. A nivel de miembro superior encontramos el plexo braquial, que es lo que vieron la semana pasada, y a nivel de los miembros inferiores toda la inervación, tanto motora como sensitiva, va a estar dada por el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar está dado por el entrecruzamiento de las ramas anteriores de los nervios desde L1 hasta L5, y el plexo sacro está dado por el entrecruzamiento de las ramas anteriores de los nervios sacros. Con una distinción así a grandes rasgos, para simplificar, el plexo lumbar, que es el que vemos acá, va a tener como rama importante, que vamos a ver después, el nervio femoral, y el plexo sacro, como rama importante que vamos a ver para bloquear también, es el nervio ciático mayor o ciático, dependiendo la nomenclatura más nueva o más vieja, pero cuando hablamos de nervio ciático mayor o nervio ciático estamos hablando de lo mismo. El plexo lumbar, con su rama terminal con su rama más importante, que es el nervio femoral, nos van a dar principalmente todo lo que es la sensibilidad de la parte anterior del muslo y de la pierna, ¿sí? Y como rama muy importante es la inervación motora del músculo del cuádriceps, que ahora después lo vamos a ver. Y el plexo sacro va a tener función más que nada de inervar todo lo que es el compartimiento tanto posterior de muslo como pierna y pie, y nos va a dar la sensibilidad también a todo este territorio, ¿sí? Bien. Entonces, inervación del miembro inferior, acá tenemos en cada uno de estos tres dibujos, tanto parte anterior como parte posterior de todo el miembro inferior, los distintos territorios nerviosos de las distintas ramas, de tanto el plexo lumbar como el plexo sacro, y su distribución cutánea, su distribución sensitiva a nivel de lo que son los huesos, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía que vamos a hacer, una cirugía de cadera en la cual se van a hacer osteotomías o se va a trabajar sobre el hueso, pacientes que tengan fracturas de diáfisis de fémur o demás, tenemos que tener en cuenta nosotros al elegir el tipo de bloqueo que hacemos, la distribución del territorio sensitivo a nivel óseo, que es lo que se conoce como osteotomas, ¿sí? Y después también tenemos que tener en cuenta la inervación, como dice acá, muscular, no solo la motricidad, es decir, cómo es la inervación motora de estos músculos, sino también la inervación sensitiva, es decir, si el cirujano va a hacer una incisión quirúrgica en la cual va a tener que incidir sobre el músculo cuádriceps, por ejemplo, tener en cuenta que esto va a estar inervado, por ejemplo, por el nervio femoral. Entonces, muy importante, ¿qué necesitamos para realizar un bloqueo periférico? Vamos a utilizar las agujas de bloqueo. Acá puse tres distintos tamaños que tenemos. Estas agujas tienen la característica de que las podemos visualizar con la utilización de la ecografía, ¿sí? Se va a ver como una línea blanca, es decir, una línea como lo que se dice hiperecoica, es decir, blanca en la imagen de la ecografía, y va a tener tanto dos partecitas. Una es esta que tenemos acá, que es la que se conecta al neuroestimulador, con el cual nosotros mediante la utilización de corriente eléctrica podemos estimular al nervio sobre el cual buscamos realizar el bloqueo, y de esa forma ver qué tan cerca estamos de ese nervio, ¿sí? Se lo estimula con esta aguja, con esto se modula la corriente que nosotros queremos utilizar, y de esa forma cuando obtenemos cierta respuesta, como puede ser la extensión o la flexión del miembro, podemos saber qué tan cerca de ese nervio estamos. Y por otro lado va a tener esta otra parte, que es a la cual nosotros vamos a conectar nuestra jeringa para realizar la inyección del anestésico local. Tenemos tres tamaños de agujas, de 25 milímetros, de 50 milímetros y de 100 milímetros. Esto va a depender del tipo de aguja que utilicemos, de la profundidad a la cual esté la estructura que nosotros queremos bloquear. Vamos a necesitar jeringas. Generalmente utilizamos todas jeringas
para realizar todos los bloqueos, jeringas del mismo tamaño, porque de esa forma nosotros estamos habituados o acostumbrados a sentir la resistencia que se nos opone a la inyección del anestésico local, y de esa forma podemos ver si estamos o no en el plano correcto para la administración del anestésico local. Anestésico local puede ser, en este caso, es una ampolla de lidocaína al 2%, pero se puede utilizar tanto lidocaína con o sin epinefrina, como bupivacaína o ropivacaína. Eso, la concentración y el tipo de anestésico local va a depender de la duración que nosotros, la duración y el propósito de nuestro bloqueo, si es un bloqueo anestésico o analgésico. Con eso vamos a elegir qué tipo de anestésico local y a qué concentración lo vamos a utilizar. Y vamos a hacer las diluciones con solución fisiológica o con dextrosa para realizar la inyección de anestésico local a una determinada concentración. Y muy importante, vamos a utilizar el ecógrafo. Como vemos acá, el ecógrafo tiene distintos transductores. Estos distintos transductores van a tener distintas funciones. Lo que nos permite el ecógrafo, el uso del ultrasonido, es ver tanto el ingreso de la aguja como la aproximación a las estructuras nerviosas, y de esa forma poder hacer una inyección de anestésico local mucho más precisa y de mucho menor volumen que como se hacía previamente cuando no se utilizaba anestésico local y cuando no se utilizaba la guía de ultrasonido y únicamente se utilizaba la estimulación del neurolocalizador y la anatomía, ¿sí? Los reparos anatómicos de superficie, cuando no teníamos la herramienta del ecógrafo, ¿sí? Ahora que contamos con ecógrafo, generalmente para la gran mayoría de los bloqueos vamos a usar este que está acá, que es el transductor lineal. Es un transductor que se llama de alta frecuencia. Por el contrario, tenemos el convexo, ¿sí? O curvo, que es el que es un transductor de baja frecuencia. Y la diferencia principal entre estos dos es que este nos va a dar una imagen mucho más detallada, ¿sí? Con mucho más detalle, y de estructuras que estén mucho más superficiales. Esto es porque el transductor lineal es un transductor de alta frecuencia. Por el contrario, el transductor convexo o curvo nos va a dar esta imagen así como más bien angulada, nos va a permitir ver estructuras que estén a mayor profundidad, pero vamos a perder calidad en la imagen de lo que estamos viendo. Generalmente los bloqueos, sacando algunas excepciones, los vamos a realizar con el transductor lineal o de alta frecuencia porque suelen ser estructuras que encontramos a poca profundidad. Como vimos recién, las agujas tienen hasta como mucho 100 milímetros, o sea 10 centímetros, por lo tanto estas estructuras serían inaccesibles para realizar un bloqueo. Entonces, ahora vamos a ver los bloqueos más importantes, no son todos, pero son como los más importantes de los nervios periféricos de miembro inferior. El más importante es el bloqueo del nervio femoral. Como dijimos antes, es una de las ramas del plexo lumbar y nos va a dar inervación, como vemos en esta imagen de acá, principalmente a todo lo que es cara anterior de muslo y parte interna de lo que es pierna, ¿sí? Y muy importante, la inervación motora de este músculo que tenemos acá, que es el músculo cuádriceps, que es el que nos permite hacer la extensión de la pierna sobre el muslo. Y a nivel óseo nos va a dar la inervación de prácticamente toda la extensión del fémur. ¿Para qué tipo de cirugías vamos a realizar un bloqueo del nervio femoral? Como dijimos recién, para cirugías de fémur, para cirugías de rótula y de rodilla, cirugías en las que tengan que trabajar sobre el músculo cuádriceps y como estrategia analgésica para, por ejemplo, las fracturas de caderas, que son las que se producen a nivel del cuello femoral. Entonces, ¿cómo vamos a colocar a nuestro paciente y cómo vamos a colocar al transductor? El paciente se va a acostar boca arriba, así en decúbito dorsal. Acá estamos viendo, esto es parte del muslo del paciente derecho. Esto sería la pierna, lo que tenemos acá sería la pierna izquierda, esta sería pierna derecha. La cabeza del paciente estaría para acá arriba y los pies para abajo. En la cual, en este paciente que está boca arriba, vamos a colocar el transductor así de manera transversal al eje del paciente, por debajo del pliegue femoral, el pliegue de la ingle,
Y de esta forma vamos a ver estas estructuras que tenemos acá. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen, como sería de la imagen de ultrasonido, pero las estructuras que veríamos sería esta imagen, está al revés, ¿sí? Correspondería a una pierna izquierda, ¿sí? Donde vemos de adentro hacia afuera, en el que en este caso estarían acá los genitales del paciente, vamos a encontrar la vena, la arteria y por fuera el nervio. ¿Cuál va a ser el objetivo de este bloqueo? Lograr rodear a la estructura del nervio femoral con el anestésico local, y el volumen que vamos a inyectar es aproximadamente de 10 a 15 mililitros. Cuanto mejor veamos la imagen, cuanto mejor sea la imagen de ultrasonido que nosotros logremos, menos cantidad de anestésico local también vamos a tener que administrar, porque va a ser una localización mucho más precisa, ¿sí? ¿Qué es importante cuando nosotros hacemos un bloqueo periférico? Importante la colocación del ecógrafo y la correcta alineación con la aguja. La idea de la aguja es que entre lo más en plano posible, lo más alineada con el transductor, para de esa forma poder ver la aguja en toda su extensión y evitar las complicaciones que después vamos a ver de los bloqueos periféricos, como puede ser hacer una inyección tanto dentro del nervio. Nosotros recordemos que no queremos meternos dentro del nervio, sino cerca y rodearlo con el anestésico local, o hacer una inyección intravascular, por ejemplo, si nosotros no vemos el pasaje de la aguja y incidimos sobre alguno de los vasos, como tenemos en este caso los vasos femorales. Entonces, acá tenemos una imagen ecográfica en la cual tenemos una estructura redondeada negra o hipoecoica que corresponde a la arteria femoral, un poquito por dentro que dice BF es la vena femoral, y por fuera esta estructura más blanquecina, así medio acintada o triangular, que corresponde al nervio femoral. En este caso tenemos el ingreso de la aguja por este lado, correctamente alineado con el transductor, así que vemos toda la extensión de la aguja. Y en el caso de hacer la inyección del anestésico local, lo que buscaríamos es, como vemos acá, rodear toda la extensión del nervio femoral. En este caso hacemos la inyección entrando, como estaba en la imagen anterior, entrando de externo hacia interno. Entonces, por la disposición de las estructuras a este nivel, no tendríamos por qué entrar sobre los vasos, sino que directamente entraríamos por fuera, por plano muscular, hasta llegar a rodear al nervio femoral. Importante, nervio femoral nos sirve hacer este bloqueo para cirugías tanto de fémur como de rodilla, fractura de cadera. Es importante que lo que nos va a dar también es bloqueo motor, es decir, que le va a dar al paciente imposibilidad de extender la rodilla, por lo tanto de deambular. Si el paciente ese mismo día no va a poder caminar, si tiene realizado un bloqueo femoral a concentración anestésica, porque va a tener el cuádriceps dormido, entonces no se va a poder parar, ya que el nervio del cuádriceps es una de las ramas del nervio femoral que vamos a encontrar a este nivel. Otro bloqueo que podemos hacer es el bloqueo del nervio safeno. El nervio safeno, como vemos en esta imagen, acá tenemos el nervio femoral, que es el que hablamos recién, y una de las ramas terminales, o sea, cuando se divide este nervio femoral y da sus ramas terminales, una va a ser la del músculo cuádriceps, después va a tener ramas para la parte de la piel, de toda la parte anterior del muslo, como vimos recién, que nos daría anestesia a ese nivel. Y otra de las ramas terminales es el nervio safeno o nervio safeno interno, dependiendo de la bibliografía, que se va a originar más o menos a esta altura, ¿sí? A lo que es la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores del muslo. Sí, ahí se origina el nervio safeno o safeno interno, que va a ir discurriendo todo por lo que es parte interna de muslo, parte interna de rodilla, parte interna de pierna, hasta llegar al pie. Entonces, a diferencia del bloqueo que vimos recién, el bloqueo del nervio safeno básicamente es un nervio, un bloqueo sensitivo únicamente, no tiene función motora, entonces por lo tanto el paciente no le va a imposibilitar hacer la extensión
de la pierna sobre el muslo, como vimos recién. Entonces, el bloqueo del nervio femoral nos impide la extensión de la rodilla. El bloqueo safeno no nos afecta a eso, simplemente nos va a dar anestesia o analgesia de toda esta zona que vimos recién también, que era cara interna de rodilla, de pierna y de pie. Entonces, ¿para qué tipo de cirugías nos va a servir? Nos va a servir para cirugías de pie o tobillo medial. Nos va a servir para cirugías en las que se vaya a extraer la vena safena. La vena safena es una vena que discurre acompañando al nervio safeno o safeno interno. Así que si nosotros hacemos un bloqueo del nervio safeno, si tienen que sacar esta vena, nos va a dar buena analgesia. Y en caso de que tengamos que hacer una cirugía, por ejemplo, de pie o de tobillo, es importante recordar que esto solamente nos va a dar anestesia o analgesia en cara interna de pie. Todo lo que es cara externa y cara posterior y planta del pie va a estar dado por el nervio ciático, que es el que vamos a ver después. Entonces, en caso de que vayamos a realizar una cirugía de pie o tobillo, va a ser importante hacer una combinación con bloqueo del nervio ciático, ¿sí? Porque si no nos va a quedar parte del pie sin analgesia. La posición de nuestro paciente y del transductor que vamos a utilizar para este bloqueo. Vamos a colocar nuevamente a nuestro paciente boca arriba, es decir, en decúbito dorsal, en esta imagen que tenemos acá están los pies y allá está la cabeza de nuestro paciente. Vamos a ver cómo el paciente tiene ligeramente rotada y abducida, es decir, girada hacia afuera, abierta la pierna, y vamos a colocar nuestro transductor a este nivel aproximadamente en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior del muslo. Ahí vamos a colocar nuestro transductor y la imagen que vamos a ver es esta que tenemos acá abajo, músculo por encima, nervio safeno, acompañando a los vasos femorales. Entonces, importante cuando vamos a hacer la inyección del anestésico local, ver esta imagen así como triangular en la cual al hacer la inyección dentro de este triángulo vamos a rodear al nervio safeno. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con la inyección del anestésico local? Es rodear a el nervio safeno y también que se ubica de forma lateral a la arteria y a la vena femoral profunda. Acá tenemos la imagen ecográfica en la cual vemos la aguja, vemos cómo a este nivel estaría el nervio y todo acá en celeste lo que sería el volumen de anestésico local que nosotros estamos inyectando. El volumen de anestésico va a ser aproximadamente entre 5 a 10 mililitros. Como dije antes, cuanto mejor se vea la imagen, cuando nosotros veamos mejor el volumen, lo que tiene de ventaja la utilización de la ecografía, es que nosotros vamos a poder ver en tiempo real la inyección del anestésico local y cómo va a ir rodeando a nuestro nervio y por lo tanto cómo vemos esa correcta localización del anestésico local nos asegura un bloqueo satisfactorio. ¿Sí? Entonces, principal diferencia entre bloqueo del nervio safeno y bloqueo del nervio femoral. Nervio femoral bloquea también el músculo cuádriceps, mientras que el nervio safeno no. Y el nervio femoral, bloqueo del nervio femoral nos va a dar anestesia de toda la piel del muslo, mientras que el nervio safeno únicamente desde la rodilla hacia inferior en la cara interna de la pierna. El otro bloqueo importante que tenemos a nivel de miembro inferior es el bloqueo del nervio ciático. Como vimos antes, el nervio ciático estaba formado principalmente por ramas del plexo sacro, más la unión de las ramas de L4 y L5, es decir, lumbar 4 y lumbar 5. Es el nervio más grande del cuerpo, es un nervio acintado que sale a nivel de la zona glútea, que es donde el abordaje que vamos a ver ahora. Es un nervio grande que sale por debajo de un músculo que se ubica acá, que es el piramidal, y que lo vamos a poder bloquear a distintos niveles. Vamos a ver uno acá que es el abordaje glúteo, que es el que estamos viendo acá, que se realiza más o menos a la altura de donde está el trocánter y la tuberosidad isquiática, que coincide en algunos pacientes con donde se ubica el pliegue subglúteo. Y después vamos a ver otro abordaje posterior, que es el abordaje popliteo, ¿sí? Que es a nivel de la parte posterior de la rodilla, en el hueco popliteo.
Entonces, el nervio ciático nos va a dar todo lo que es la inervación del compartimiento posterior del miembro inferior. De la parte ósea nos va a dar toda la inervación de la parte completa, de la parte posterior del fémur, y prácticamente de la rodilla para abajo vemos que nos va a dar la inervación ósea, tanto de la parte anterior, como vemos acá, como de la parte posterior, dejando únicamente exceptuado parte interna de la rodilla, que estaba dada por el nervio safeno, y parte interna del tobillo, que también estaba dada por el nervio safeno. Entonces, cualquier cirugía que vayamos a realizar de la rodilla para abajo, exceptuando el maléolo interno o tobillo, parte interna del tobillo, lo podemos hacer con un bloqueo del nervio ciático. De lo que es la parte muscular, nos va a dar la inervación de todos los músculos de la rodilla hacia distal, hacia abajo, y del compartimiento posterior del muslo. Y el territorio cutáneo nos va a dar parte antero-externa de pierna y pie, y prácticamente toda la parte posterior de compartimiento posterior de muslo y de pierna. Entonces, el nervio ciático se origina a nivel sacro, sale por la parte inferior de este músculo que teníamos acá, que es el piramidal, y ahí es donde vamos a hacer el abordaje glúteo. ¿Para qué tipo de cirugías vamos a hacer un bloqueo del nervio ciático a nivel glúteo? Lo vamos a hacer tanto para cirugías de pie como de tobillo, para amputaciones por debajo de la rodilla, sumado a algún otro tipo de bloqueo, o sumado a alguna anestesia raquídea, por ejemplo, y como analgesia de la cirugía de rodilla. La posición de nuestro paciente y la posición del transductor lo vamos a colocar al paciente como vemos acá de costado, en el cual allá tenemos la cabeza del paciente, que se ve aparte del miembro superior ahí, y para abajo tenemos, acá estarían las rodillas de nuestro paciente. Lo ponemos en decúbito lateral. Vamos a colocar el transductor así transversal al eje de nuestro paciente, más o menos a la altura de lo que sería el pliegue subglúteo, ¿sí? Entre medio de estas dos estructuras óseas que podemos tocar desde la superficie de nuestro paciente, que son el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Ahí colocamos nuestro transductor, y la imagen que vamos a ver son estas dos protuberancias óseas, dos planos musculares, y en el medio es esa estructura acintada, más bien hiperecoica, o sea, blanca, que corresponde al nervio ciático, ¿sí? Como dije, es un nervio grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inyectar nuestro anestésico local, ingresando también en plano con el transductor. La idea es localizar la aguja entre medio de estos dos músculos y ahí hacer la inyección del anestésico local con volúmenes importantes, entre 10 y 20 mililitros de anestésico local, para que cubra y bañe a nuestro nervio ciático entre medio de estas dos estructuras musculares. El otro abordaje que mencioné recién es el abordaje popliteo del nervio ciático. Como vemos acá, abordaje popliteo por la localización anatómica en la cual vamos a hacer el bloqueo, que es el hueco popliteo. El hueco popliteo es la parte posterior de la rodilla, ¿sí? Acá tenemos de vuelta los territorios de inervación. Vamos a tener de lo que es hueso prácticamente toda la inervación de la rodilla para abajo. De lo que es estructuras musculares, prácticamente todos los grupos musculares también de la rodilla para abajo, es decir, de la pierna y del pie. Y de territorio cutáneo, recordar básicamente toda la piel de la pierna y del pie, exceptuando cara interna de pierna, que eso estaba dado por el nervio safeno. Entonces, como había mencionado antes, para cirugías que vayamos a hacer en pie, tobillo o tendón de Aquiles, importante realizar una combinación, por ejemplo, de un bloqueo del nervio ciático, que se puede realizar a nivel popliteo, ¿sí? Para dar analgesia desde la rodilla, no necesito ir más arriba a nivel glúteo. Pero es importante adicionar también el bloqueo que vimos recién, el que se realizaba a este nivel, que era el bloqueo del nervio safeno, para darle analgesia y anestesia a toda la parte interna de la piel y del maléolo tibial, maléolo interno, para una cirugía de pie o de tobillo, ¿sí? Importantes indicaciones: cirugía de pie, tobillo y de tendón de Aquiles, sobre todo.
¿Cómo vamos a colocar a nuestro paciente? Este es un abordaje que se puede realizar de distintas formas. Nosotros podemos colocar al paciente tanto boca abajo, como lo estamos viendo acá en decúbito supino, en la cual esto es el muslo del paciente y esa es la pierna, y acá estaría el hueco popliteo. En este caso, nuestro paciente está entonces boca abajo. En esta otra imagen que tenemos acá, el paciente está en decúbito lateral, está de costado, de vuelta esto es muslo, esto es pierna, esto es hueco popliteo, y en la cual la rodilla del paciente apunta hacia el anestesiólogo. En este caso tenemos a nuestro paciente de costado y podemos realizar la inyección y el bloqueo con el paciente en este decúbito, o si no, otra alternativa más, que después la voy a poner en otra imagen, es realizar el bloqueo con el paciente en decúbito, ¿cómo se dice? Decúbito dorsal, con el paciente boca arriba, ¿sí? Con el paciente realizando flexión de su rodilla y de esa forma acceder al hueco popliteo. En una imagen posterior se los voy a mostrar. Lo más habitual es realizarlo con el paciente de costado o con el paciente boca abajo. ¿Por qué? Porque es más fácil maniobrar la aguja y el ecógrafo, porque tenemos más espacio que si el paciente está con la pierna en flexión y levantada de la camilla. Es importante colocarle un resalto al paciente debajo del empeine, debajo de la parte anterior del pie, una almohada, por ejemplo, para que la pierna no quede del todo estirada y eso haga que las estructuras nerviosas, las estructuras musculares estén en tensión y por lo tanto nos sea más difícil visualizar las estructuras nerviosas. Así que preferencialmente vamos a hacerlo con el paciente en paciente boca abajo o el paciente de costado. Además, esto es más fácil para alinear la aguja con el transductor. Entonces, tanto con el paciente boca abajo como de costado, vamos a colocar el transductor de forma transversal sobre la fosa o hueco popliteo. Acá vemos como esto sería un corte así axial del muslo rodilla a esta altura, en la cual vemos fémur, vemos las estructuras, cómo se disponen de superficial a profundo. Lo primero que vemos en amarillo es el nervio, después va a estar la vena y más profundo va a estar la arteria. Y cómo colocamos el transductor, así transversal al eje de la pierna. Y de esa forma, cómo podemos ver las distintas estructuras. ¿Cuál es el objetivo de este bloqueo? Realizar la inyección para rodear el anestésico, rodear con el anestésico local el nervio ciático, que el nervio ciático es más un detalle esto, pero a esta altura se divide, a la altura de lo que es el hueco popliteo, la parte posterior de la rodilla, se divide en sus ramas terminales, una que se va a ir más hacia interno y otra que se va a ir más hacia externo. Entonces, en algunos casos, la imagen que podemos ver es de ambas ramas dentro de una vaina fibrosa común, y ahí en ese caso lo que queremos hacer es buscar la inyección del anestésico local dentro de esa vaina común donde se encuentran los dos fascículos del nervio ciático. A este nivel también el volumen de anestésico local que vamos a inyectar es de aproximadamente 15-20 mililitros. Como vengo diciendo desde antes, el volumen va a depender también de la precisión y la correcta localización de las estructuras para realizar el bloqueo. Acá en este caso vemos lo que sería un dibujo de un corte transversal, sería el mismo dibujo que teníamos acá abajo, en lo cual vemos el nervio, en este caso ya dividido, en sus dos ramas, la tibial y la peronea, dentro de esta misma vaina y cómo nosotros buscamos hacer la inyección dentro de esa vaina común del anestésico local. Y después tenemos toda la grasa y los tejidos blandos que lo rodean, junto con los vasos popliteos, ¿sí? En la parte posterior de la rodilla. Esto que dice acá, en plano o fuera de plano, son dos formas que tenemos de inyectar, de hacer la inyección y el bloqueo con el anestésico local. Uno es ingresar en el mismo plano que el transductor, como la imagen que tenemos acá, es decir, viendo toda la extensión de la aguja. Y la otra forma que podemos realizar este bloqueo es lo que se llama técnica fuera de plano, que consiste en hacer la inyección a este nivel, ¿sí? No alineada con el transductor, sino fuera del plano en el cual nos muestra la imagen del transductor ecográfico. Y de esa forma ver únicamente cómo ingresa la punta de la aguja así a este nivel.
No vamos a ver toda la extensión de la aguja, sino directamente la punta. Bien, lo mismo que venía diciendo recién, distintas formas o técnicas para realizar el bloqueo, con la aguja en plano, desde afuera hacia adentro, con la aguja en plano, es decir, que vemos toda la extensión de la aguja de interno a externo, o el abordaje fuera de plano, en el cual no vamos a ver la aguja entrando, sino que simplemente vamos a ver la punta y vamos a realizar la punción por fuera de la imagen que nos muestra el transductor. En esta imagen de acá abajo vemos cómo se debería ver una imagen ecográfica en la cual tenemos los dos fascículos del nervio. Los nervios se ven así como blancos, que es lo que se llama hiperecoicos, y donde vamos a realizar el depósito del anestésico local sería todo rodeando a estas estructuras. Y acá abajo vemos los vasos popliteos, y acá a este nivel ya lo que sería parte posterior del fémur a nivel de la rodilla. Todo lo demás negro que vemos acá son los distintos músculos del compartimiento posterior de muslo. Y otra estrategia que nos permite realizar los bloqueos regionales son los bloqueos continuos. Los bloqueos continuos, como vemos acá, este es el abordaje que les decía antes, para realizar también un bloqueo ciático, en el cual tenemos acá la rodilla del paciente, tenemos el ecógrafo, y en este caso el paciente está boca arriba, con la rodilla medio flexionada, pero lo que nos complica un poco de esto es que cuando queremos maniobrar la aguja, vamos a tener exactamente en la pantalla del ecógrafo la imagen al revés de lo que estamos viendo acá, entonces es un poco más engorroso la técnica para lograr una mejor localización de la aguja y guiar la aguja hasta las estructuras nerviosas, alineando bien aguja y ecógrafo. Pero bueno, este es otro de los abordajes, sobre todo para realizar en el postquirúrgico, cuando el paciente tiene, por ejemplo, un yeso o algo y no lo podemos poner boca abajo, se pueden realizar de esta forma el bloqueo ciático a nivel popliteo. Y como estaba diciendo recién, la estrategia que nos permite realizar también la anestesia regional y los bloqueos regionales es la colocación, como vemos acá, de un catéter. O sea, existen sets especiales para la colocación de catéteres a nivel periférico, ¿sí? A nivel de los nervios periféricos o a nivel plexual, como no sé si lo vieron la semana pasada, también se pueden colocar catéteres perineurales para dejar en el miembro superior, como se puede hacer a nivel infraclavicular, supraclavicular, interescalénico, ¿sí? A nivel de miembro inferior lo podemos realizar, principalmente se usan a nivel femoral, como vemos en estas dos imágenes de acá, en la cual el paciente tiene colocado un catéter que va a ir acá conectado a una bomba de infusión, en la cual va a haber una infusión continua de anestésico local. O también se puede utilizar, generalmente estos son los que más se utilizan, tanto femoral como el que estamos viendo acá, que es popliteo, ciático a nivel popliteo. Se hace la inyección, se va viendo la imagen y se deja el catéter. Esto nos permite seguir infundiendo anestésico local, no solamente como en una inyección única, ¿sí? Como es lo que hacemos a veces, sino colocar el catéter y eso poder dejarlo 48, 72, 24 horas con una infusión de concentración tanto anestésica como más bien analgésica, para, por ejemplo, permitirle al paciente realizar movimientos, pero que tenga analgesia y por lo tanto no tenga dolor en el posoperatorio. A veces se puede hacer con estos sets especiales de catéteres para bloqueos periféricos, o si no, a veces se puede utilizar un set peridural con una aguja de TUI y un catéter peridural y realizar el bloqueo con esos elementos cuando no contamos con los elementos adecuados, como es el set para realizar bloqueos continuos a nivel periférico. Y para ir terminando, como punto importante de lo que es la seguridad en la realización de los bloqueos periféricos y una de las complicaciones importantes que podemos tener por la realización de bloqueos periféricos, esto incluye tanto a nivel superior, de miembro superior como de miembro inferior. Complicaciones de los bloqueos, importante es, una de las complicaciones importantes es dañar el nervio, la estructura nerviosa, tanto el tronco nervioso como el nervio, por la inyección o por
la lesión simplemente al ingreso con la aguja, por eso siempre es muy importante poder alinear bien el transductor ecográfico con la aguja para tener esa imagen de liñita blanca que nos permita estar haciendo un bloqueo correcto, ¿sí? En el lugar correcto y no estar atravesando estructuras o llevarme puestas estructuras que no quiero dañar. Muy importante, no dañar los nervios y no hacer la inyección dentro del nervio, no pincharlo. Por eso es importante eso que mencioné al principio de utilizar, siempre que vamos a hacer bloqueos, intentar utilizar siempre, o acostumbrarnos a utilizar siempre el mismo tamaño de jeringa, el mismo volumen de jeringa, porque de eso nos va a asegurar habituarnos a sentir una resistencia en particular. Nosotros, si estamos dentro del nervio, por ejemplo, porque lo pinchamos ya al nervio, no nos dimos cuenta, hicimos una punción neural, es decir, pinchamos con la aguja el nervio y queremos inyectar el anestésico local. En primer lugar, el paciente ante el pinchazo del nervio va a referir una sensación de electricidad, una sensación muy molesta a nivel del territorio de ese nervio, pero también cuando nosotros querramos hacer la inyección vamos a tener una resistencia aumentada. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas dentro de la vaina de tejido conectivo que rodea el nervio es poco complaciente, o sea, no tolera bien la inyección de volumen. Entonces, si nosotros queremos inyectar, le pide al anestesiólogo que inyecten 1 mililitro, 2 mililitros de anestésico local y uno siente una resistencia elevada, avisar y decir, tengo mucha resistencia, me parece que no estamos bien donde está la aguja. O tengo mucha resistencia y ver de mejorar un poco la imagen ecográfica para ver dónde es que estamos haciendo la inyección. Eso es muy importante. Y otra de las complicaciones más importantes que podemos tener con la utilización de anestésicos locales para bloqueos periféricos es esto que tenemos acá, que es la intoxicación por anestésico local. ¿Esto por qué se da? Se da por una inyección intravascular, es decir, administración de un anestésico local en el torrente sanguíneo, o como tenemos acá, toxicidad por absorción por demás, digamos, del anestésico local. Dependiendo de dónde nosotros vamos a hacer la inyección del anestésico local, el clearance, o sea, la eliminación de este anestésico local está dado por la absorción del mismo y por lo tanto el metabolismo. En las zonas donde tenemos mayor irrigación, va a haber mayor absorción y mayor pasaje al torrente sanguíneo del anestésico local, por lo tanto va a hacer también que nuestro bloqueo dure menos, mientras que en zonas donde tenemos menor irrigación va a ser más lento el clearance o eliminación de ese anestésico local y por lo tanto nos va a durar más el bloqueo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la irrigación que tenemos, mayor riesgo también de intoxicación. En zonas muy vascularizadas como son la región intercostal, pleural o peritoneal, la parte caudal o peridural y por último, lo que tiene menor irrigación son esto que venimos viendo hasta ahora, los bloqueos a nivel plexual, ¿sí? Como por ejemplo a nivel de miembro superior, todo lo que es bloqueo interescalénico, supraclavicular, infraclavicular, o también a nivel de nervios periféricos, como es hacer un bloqueo axilar, por ejemplo, un femoral, un ciático, como vinimos charlando hoy. Para tener en cuenta, zonas de mayor irrigación, mayor riesgo de toxicidad por riesgo de que mucho anestésico local pase al intravascular y por lo tanto de síntomas de intoxicación. ¿Qué sucede frente a una intoxicación por anestésicos locales? Como dice acá, a esto medio a modo de resumen, va a comprometer los mecanismos inhibitorios de la corteza y va a favorecer las vías excitatorias. ¿Esto qué nos va a generar? Cambios a nivel de los sentidos. El paciente va a experimentar vértigo, o sea, sensación de mareo o de visión borrosa o de, por el vértigo y el nistagmo, la visión borrosa, sensación de acúfanos, sensación de zumbido o de ruidos en los oídos. Puede haber aumento del tono muscular generando convulsiones. Estos son los que se conocen como síntomas del sistema nervioso central o síntomas neurológicos. Y después si sigue inyectándose volumen o si sigue aumentando la concentración plasmática, o sea, la concentración en sangre del anestésico local, va a aparecer una fase depresiva en la cual va a haber pérdida de conciencia y puede haber también todo lo que son arritmias, ¿sí? Llegando al paro cardiorrespiratorio. Entonces,
Se va a originar la intoxicación por anestésico local es por una alteración de la conducción del ritmo cardíaco, entonces va a haber bradi o taquiarritmias, es decir, va a aumentar o va a enlentecerse la frecuencia cardíaca, va a generar una disminución del calcio intracelular y por lo tanto va a haber menor contractibilidad del corazón. Y esto puede terminar, como dice acá, generando un paro cardíaco, ¿sí? Arritmias potencialmente letales. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, y es lo que tenemos que consultarle al anestesiólogo, más que nada cuando hacemos pediatría, cuando vamos a administrar anestésicos locales a pacientes que tienen, o pacientes de bajo peso, ¿sí? La dosis de anestésico local que nosotros podemos hacer, tenemos dosis máximas como tenemos acá, que van a ser dosis ponderales, ¿sí? Adecuadas al peso de nuestro paciente. No es lo mismo un paciente adulto de 70 kilos que un paciente un pediátrico que pesa, por ejemplo, 10 kilos, ¿sí? En ese caso vamos a tener que adecuar la dosis de anestésico local, dependiendo también el tipo de anestésico local que estemos usando, al peso de nuestro paciente. Entonces, la dosis máxima de lidocaína que vamos a utilizar es de 300 miligramos, que es 2 miligramos kilo, en caso que usemos lidocaína sin epinefrina, sin adrenalina, o 7 miligramos kilo en caso de que usemos epinefrina. ¿Por qué? Porque la epinefrina o adrenalina lo que hace es vasoconstricción, entonces por lo tanto eso nos va a prolongar el bloqueo, va a hacer que el bloqueo dure más. ¿Por qué? Porque va a haber menos absorción al intravascular, entonces va a ser un bloqueo más prolongado y también al absorberse menos va a haber menos riesgo de intoxicación por anestésico local, ¿sí? De la dosis máxima de la ropivacaína también 300 miligramos, que es 3 miligramos kilo, y la dosis máxima de la bupivacaína 175 miligramos, que es, esto va a depender de dónde lo lean, 1 miligramo y medio o hasta 2 miligramos y medio, dependiendo de la literatura, por kilo. Recordar la presentación en la que vienen los anestésicos locales. Esto es generalmente como lo vamos a encontrar, la lidocaína al 2% en frascos ampollas de 20 mililitros o de 5 mililitros, que es la ampollita chiquita, sola o con epinefrina. Al 2% significa 20 miligramos por mililitro, ¿sí? Bupivacaína al 0,5% en frascos ampollas de 20 mililitros. Entonces, esto viene 5 miligramos de bupivacaína por mililitro. Entonces, en un frasco ampolla de 20 mililitros, tener en cuenta que si yo le administro todo el frasco ampolla a un paciente, le estoy administrando 100 miligramos de bupivacaína. Entonces, tener en cuenta qué paciente es el que le vamos a administrar esta dosis. Si yo necesito hacer 20 mililitros, por ejemplo, de bupivacaína para realizar un bloqueo, tener en cuenta cuál va a ser la concentración a la que yo lo voy a realizar. Si yo cargo la ampolla como viene, lo estoy realizando a 0,5% o 5 miligramos por mililitro en 20 mililitros. Y si yo quiero hacer una concentración más baja, como por ejemplo 0,25 o 0,125, tener en cuenta que voy a tener que hacer una dilución del mismo con solución fisiológica para ir bajando esta concentración y conservar el volumen. Y la ropivacaína, que viene al 0,75% en envases de 20 mililitros. Entonces, recordar cuánto es el volumen que tenemos en una frasco ampolla y cuál es la concentración y la cantidad total en miligramos de anestésico local que estamos utilizando para tener en cuenta no pasarnos de las dosis máximas y poder tener una potencial complicación como una intoxicación por anestésicos locales. Frente a una intoxicación por anestésicos locales, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, detener la administración de anestésico local. Vamos a asegurar la vía aérea de nuestro paciente. Vamos a administrar el antídoto para la intoxicación por anestésico local, que es la emulsión lipídica o lipofundin. Siempre es importante chequear que eso tengamos en farmacia de quirófano para tratar una potencial complicación por intoxicación por anestésicos locales. Se pueden administrar benzodiazepinas para las convulsiones. Importante comenzar rápidamente con el masaje cardíaco si el paciente tiene paro y corroborar cómo está el medio interno de nuestro paciente por potenciales desbalances electrolíticos y corregirlos. Y controlar las próximas 6 horas del paciente una vez que esté recuperado. Para concluir,
¿qué tenemos que tener en cuenta entonces cuando vayamos a hacer un bloqueo regional y vayamos a administrar anestésicos locales? Tener en cuenta cuál es la formulación o la dilución que estamos utilizando de anestésico local, como decía recién. ¿Es bupivacaína? ¿Es lidocaína? ¿Tiene epinefrina? No. ¿A qué concentración lo estoy haciendo? 0,5 como viene la ampolla. ¿La diluí a la mitad? ¿La diluí a un cuarto? Para tener en cuenta cuál es la concentración que estamos administrando y por lo tanto cuál es la cantidad total de anestésico local en miligramos que vamos a hacer y si eso está cerca o no de la dosis máxima. Se recomienda utilizar el 90% de la dosis total y en caso de que vayamos a realizar combinaciones, tener en cuenta que la dosis máxima es aditiva, porque todos los anestésicos locales cuentan con el mismo mecanismo de acción, así que hay que ser cuidadoso. Nosotros para realizar un bloqueo, dependiendo la duración que le vayamos a dar al mismo, o si queremos que el bloqueo se instaure ya o dentro de un rato, y la prolongación del mismo, podemos utilizar tanto bupivacaína como, por ejemplo, como lidocaína, o hacer una combinación de las dos. Realizar una inyección de bupivacaína mezclada o en combinación con lidocaína. Y recordar que los síntomas de intoxicación por anestésico local suelen ser primero los síntomas que dijimos recién neurológicos antes de los síntomas cardiovasculares. Tener en cuenta si nosotros estamos haciendo una inyección de un anestésico local para realizar un bloqueo periférico y el paciente nos dice que siento un zumbido en los oídos, siento sabor metálico en la boca, siento que estoy mareado, tener en cuenta que esos pueden ser potencialmente los primeros síntomas que está experimentando el paciente por una intoxicación con anestésico local antes de que el paciente tenga una arritmia, por ejemplo. Y para terminar con esta parte de seguridad en los bloqueos, tener siempre en cuenta, como dije recién, dosis y concentración del anestésico local. Siempre realizar una inyección lenta y ir sintiendo la resistencia que tenemos a la inyección, si es una resistencia que no me parece que sea la adecuada, avisar o intentar de mejorar el posicionamiento de la aguja. Importante ir aspirando cada tanto para prevenir una inyección intravascular, es decir, antes de hacer una inyección de anestésico local, aspirar y ver si por la tubuladura nos viene sangre, para ver si nuestra punta de la aguja está dentro de un vaso. Sigo aspirando, aspiro un poquito, inyecto, hago 1 o 2 mililitros, vuelvo a aspirar, a ver si se movió la punta de la aguja y ahora estoy dentro de un vaso. No viene sangre, vuelvo a inyectar 2 o 3 mililitros, aspiro de vuelta. Eso como una de las prácticas más importantes para prevenir la intoxicación por anestésico local y la inyección intravascular. Siempre monitorizar a nuestro paciente mientras estamos haciendo un bloqueo y monitorizar signos y síntomas de intoxicación. Como vimos prácticamente en toda la clase, hoy en día siempre utilizamos guía ecográfica para realizar los bloqueos regionales y es de buena práctica también utilizar un neuroestimulador para también asegurarnos un bloqueo exitoso y seguro. Muy bien, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Sí, tengo una pregunta. Si se quisiera revertir un bloqueo, ¿se lo trata también como si fuera una intoxicación por anestésicos locales? No, vos no buscás, digamos, revertir vos decís si vos querés, por ejemplo, no sé, le hice un bloqueo a mi paciente y quiero después, cuando termine la cirugía, que mueva la pierna, por ejemplo. No. Sí. ¿Por qué? Porque el lipofundín o emulsión lipídica lo que hace es, eso se inyecta de forma endovenosa, así se administra por vía endovenosa. Eso lo que hace es, como lo digo, como recubrir, ¿sí?, las moléculas de anestésico local que están en el intravascular, que están en el plasma, ¿sí? Y vos cuando tenés un bloqueo periférico, lo que vos tenés, cuando un bloqueo regional, lo que vos tenés son el anestésico local rodeando el nervio, no lo tenés dentro del vaso, ¿sí? Esto no nos sirve como cuando uno hace, no sé, rocuronio y administra su Amadex, que es el antagonista, digamos, para decir limito la función de ese fármaco que administré, ¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, se dejaría que pase el efecto. Claro.
Buenísimo, gracias. No sé si lo vieron la semana pasada cuando hablaron de bloqueo interescalénico, por ejemplo, una de las complicaciones que tiene, hay un nervio que está muy cerca, que es el nervio frénico, que es el que le da la inervación al diafragma, o sea, es uno de los nervios que nos permite respirar, ¿sí? Y en caso de que ese nervio quede bloqueado, el paciente tenga una dificultad respiratoria, no es que le pueda administrar emulsión lipídica como para revertirlo. No queda otra que esperarlo, digamos, y en caso de que yo le hice el bloqueo de un lado, no le puedo hacer el bloqueo del otro tampoco. Porque ya tendría ambos en diafragmas bloqueados. Profe, ¿la inyección de epinefrina también afecta a la latencia? ¿Cómo? Que si la dosis, o sea, si vos inyectás epinefrina, la vasoconstricción produce una tardanza en la absorción, tipo, o sea, tarda en comenzar el efecto, ¿o no? No te va a dar aumento en la latencia en el inicio del bloqueo, sino te va a dar un aumento en la duración del bloqueo. Ok, solamente en duración. Genial. Claro. ¿Hay alguna duda más? Bueno, eso es todo entonces. Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.